Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 25 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Monillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de Derecho de Empresa y este segmento sobre precedentes jurisdiccionales laborales. Bueno, pues seguimos aquí, todavía no regresamos al aire. Entonces, temas fiscales sensibles, ¿no? Pero reales, aplicación plena, y así es. Y con lo que voy a platicar ahorita que regresemos del corte, y lo que hemos platicado del paquete económico, y lo que buscaremos platicar la próxima semana con la ley antilavado, pues todas a favor del Estado. La pregunta será, ¿cuándo habrá algo a favor del ciudadano? Porque pues en la parte del presupuesto de egresos no estamos muy considerados que digamos. Pero bueno, volvemos al aire y estamos con una tesis. Ahora vámonos a la materia laboral. 20.311.75, tesis aislada, materia constitucional y laboral, Tribunal Colegiado de Circuito. Rubro, hostigamiento y acoso laboral o mobbing. Ya saben los anglicismos. Cuando se demanda su cese, la omisión de la autoridad laboral de pronunciarse respecto a las medidas cautelares correspondientes viola los derechos fundamentales consagrados en el 16 y 17 de la Constitución y el principio de exhaustividad. Hechos. Un trabajador demandó a una universidad el reconocimiento de condiciones generales de trabajo en el desempeño de una plaza base otorgada mediante nombramiento y formato único de personal y el pago de diversas prestaciones debido a que la patronal le otorgó dicha plaza el 1 de septiembre de 2015 y de manera definitiva el 16 de diciembre de 2016, por lo que sus derechos laborales respecto de esa plaza base los adquirió desde ese entonces, así como el cese del acoso laboral que dijo sufría. Está medio mal escrito esta parte de la tesis, ¿no? Para ello, en el apartado de hechos de su demanda expuso sustancialmente que fue víctima de hostigamiento y acoso laboral o mobbing por los funcionarios del ente administrativo demandado, ente universitario, perdón, quienes le impedían registrar su asistencia laboral, le retenían el pago de su salario y le impedían el normal desarrollo de sus funciones derivadas de la plaza que desempeñaba. La Junta soslayó hacer algún pronunciamiento y dictar las medidas precautorias que correspondieron respecto al hostigamiento y acoso laboral alegado, y al emitir el laudo absolvió a la patronal de todo acto reclamado por el trabajador. El tribunal colegiado determinó que la omisión de la autoridad laboral de pronunciarse respecto a las medidas cautelares correspondientes al hostigamiento laboral y acoso laboral, el mobbing, aducido por el trabajador y justiciable, conculca los derechos fundamentales consagrados en el 16 y 17 de la Constitución y el principio de exhaustividad del 842 de la Ley Federal del Trabajo, y justifica. El acoso laboral o mobbing es una conducta que se presenta en una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras de excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad que suele presentar el hostigador de agredir, controlar o destruir. Por lo cuando el operario quejoso acusa que ha sufrido un trato discriminatorio y de hostigamiento y acoso laboral en su centro de trabajo, es necesario verificar si la conducta es sistémica y cumple los objetivos trazados. La autoridad está constreñida conforme al 1 y 17 de la Constitución a dictar medidas cautelares correspondientes para garantizar que mientras se encuentre separado de su empleo, no pierda las prerrogativas elementales como sus derechos a la seguridad social e incluso en la reanudación de este, en función de que una conducta de este tipo puede generar en las personas diversos problemas de salud. Bueno, ¿qué pasa? En esencia, al parecer, digo, y además creo que sí es algo súper tradicional en este tipo de instituciones, que te contratan una vez, eres de honorarios o eres, pues así como que no tienes plaza, ¿no? Una palabrita aparentemente mágica, cuando la Ley Federal del Trabajo desconoce la existencia de esa palabrita mágica. Pero bueno, y entonces tienes un tiempo con ciertos derechos y luego ya te dan una plaza provisional y luego se da una plaza definitiva. En fin. Durante el periodo, el trabajador es sujeto presuntamente y por señalamiento del trabajador a un hostigamiento y acoso en función a meterle conflicto para el desarrollo de su trabajo, desde registrar su asistencia, retenciones salariales o incluso el propio desarrollo ordinario del trabajo.
La Junta soslayó el pronunciamiento sobre medidas precautorias respecto al hostigamiento. O sea, sí resolvió la Junta que no se probó o que simplemente no había lugar una alteración respecto al marco jurídico correspondiente, seguramente universidad, con sindicato y contrato ley y demás, que pudiera provocar que tuviera el trabajador algún cierta forma de comprobar su razón. Aún cuando en materia laboral es casi imposible que el patrón compruebe la propia, ¿no? Pero bueno, en el contexto, el punto es que no comentó nada sobre durante el proceso jurisdiccional ante la Junta Local de Conciliación, y obviamente llevamos viendo que es un asunto de antes de 2022 para efectos Chihuahua, 2020 para efectos Quintana Roo y Ciudad de México, pues que hubiera habido una mención sobre las medidas precautorias sobre el tema de hostigamiento. Por ejemplo, está acusando de hostigamiento, pues yo le voy a decir al patrón, no lo puedes dar de baja del IMSS o del ISSSTE o de lo que le compete, o si lo diste de baja, vuélvelo a reactivar, porque este presunto acoso pudiera traerle implicaciones de salud y tiene que tener que atenderse. En lo que resolvemos el asunto. Es el vulnerable frente al poderoso, presuntamente patrón empleado, y entonces, ante esa posición, este tipo de medidas cautelares que están previstas en la Constitución. En función de ese punto, esa es la forma que debe haber resuelto la Junta. Y el tribunal le dice, te equivocaste, te regreso el asunto y vamos a conceder este tipo de amparos por esta posición. Es una tesis aislada que les juro que se va a convertir en jurisprudencia en cualquier momento. Bueno, y la siguiente tesis es sobre convenios sancionados, bueno, también es laboral, es jurisprudencia, tribunal colegiado, y está publicada el 19 de septiembre. Convenios sancionados por los centros de conciliación laboral. Es improcedente el planteamiento de su nulidad cuando se aduce renuncia de derechos. Bien. Diversas personas trabajadoras demandaron el reconocimiento de su antigüedad genérica de una empresa y a prestaciones accesorias. El juez determinó que la acción era improcedente al actualizarse cosa juzgada por existir un convenio celebrado entre las partes ante un centro de conciliación en el que reconocieron cierta fecha de ingreso por parte de la obrera a su fuente de empleo. ¿Qué pasó? Los trabajadores acudieron a conciliación y acordaron algo en donde se determinó una fecha de ingreso conforme a ese convenio. Eventualmente alguien dijo, no, espérate, yo tengo más tiempo de antigüedad, y acudió a juicio con la resolución del convenio judicial. Y entonces plantearon que, bueno, ahorita voy al criterio jurídico, y entonces la demanda iba sobre reconózcame la antigüedad con la empresa y las prestaciones que me dejaron de pagar. Y el juez dijo, no, pues no procede eso porque ya está la conciliación determinada, ¿no? Con la fecha que pactaron ustedes ahí en esa conciliación. Bueno, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que es improcedente el planteamiento de nulidad formulado contra un convenio laboral por el centro de conciliación si se aduce una renuncia de derechos. Y dice, la justificación, el artículo 684E, fracción 13 y 987 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los convenios celebrados en centros de conciliación, cuando no afectan derechos de los trabajadores, tienen efectos definitivos, por lo que se elevarán a categoría de sentencia ejecutoriada y por ende son vinculantes, y no procede ningún proceso de juicio de nulidad que aduzca renuncia de derechos en relación con hechos y prestaciones que fueron materia de pronunciamiento de dichas autoridades. Y por lo tanto es improcedente la acción de nulidad conforme a la tesis de jurisprudencia de la segunda sala de número 17 de 2015 de la 10ª época, que dice, convenio laboral sancionado por la Junta de Conciliación y Arbitraje es improcedente el planteamiento de nulidad formulado en contra cuando el trabajador aduce renuncia de derechos, abandonos de jurisprudencias previas, que además se corrigió o se modificó la perspectiva. Bueno, el punto es que no podían haber cambiado, o sea, si en el centro de conciliación acordaron una fecha determinada y acordaron una posición determinada con respecto a la implicación de ingreso, salida,
prestaciones a pagar y se firmó. La autoridad del Centro de Conciliación o de la Junta de Conciliación, conforme a la jurisprudencia, pues básicamente reviste el mismo sentido en términos de fincarse como un convenio con efectos definitivos de categoría de sentencia ejecutoriada. Si el trabajador fue engañado en el centro de conciliación por los conciliadores, pues ya sería otro tema. Pero si el trabajador estuvo de acuerdo, firmó, recibió dinero y luego dijo, quiero más, y voy y digo lo contrario, pues obviamente hay una implicación. Por lo tanto, eleva la necesidad de las empresas de firmar sus convenios, sean colectivos o individuales, en el centro de conciliación. Claro, una renuncia ordinaria no tiene tanto problema, pero cuando hay detalles y presunciones de conflicto, que es un tema que se puede inferir más por el departamento organizacional y por el ambiente laboral que otra cosa, lo ideal es ir al centro de conciliación, porque ahí finalmente se va a tomar una determinación y esa determinación acordada, sea cual sea, sancionada, pagada, liquidada, se eleva a cosa juzgada. Y entonces, pues ya no puede aplicarse una nulidad al respecto, ¿no? Obviamente, si tú sí estás contratando gente hoy con antigüedad de X ayer, pues ya tienes un problema. Y lo mejor es hacer las correcciones correspondientes para evitar conflictos. Métrica que tiene que evaluarse en términos laborales, de seguridad social, en materia fiscal, estatal y federal, por supuesto. Porque ya está de lavado de dinero, ¿no? Porque, pues, de lo contrario, puedes tener en alguna de esas materias problemas. Y ya ahora, si eres beneficiario de tratado comercial con Estados Unidos, hasta con los mecanismos laborales de respuesta rápida te pegan, ¿no? Entonces, en la tesitura de lo que estoy hablando, pues básicamente es de la necesidad imperiosa de controlar adecuadamente el sistema laboral. Y que a sabiendas de que hay que el vulnerable tiene beneficio, que es el trabajador, lo cierto es que sí hay momentos tajantes que deben de estructurarse. Por ejemplo, acudir al centro de conciliación, acordar, firmar, asentar, comprobar. En fin, me llaman a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.